Comenzando el programa, pero lo había dicho que había sido director del Diario de las Américas. Hoy es vicepresidente de Canela TV. Se llama así esta plataforma de streaming, Manuel. Sí, vicepresidente de la parte de noticias de Canela TV. Yo soy vicepresidente de lo que llaman Canela News, que es la parte de noticias, porque aparte de noticias pues hay novelas, hay realities, etcétera, etcétera. Yo me encargo sobre todo de la parte de noticias. Y lo que han hecho es mezclar un poco el sistema de streaming también a la televisión. Es un híbrido ahí entre ambas cosas. Sí, ¿no? Bueno, se puede consumir a través de las aplicaciones, que una está en el Apple Store, la otra está en la tienda Google, pero también está instalada en las televisiones inteligentes. Cuando compras un televisor Samsung, pues en el paquete de canales hispanos, por ejemplo, está Canela TV, ¿no? Entonces también se puede ver a través de la computadora, directamente tecleando canela.tv. Se puede ver, o sea que realmente es todo streaming, pero se puede acceder a ellos de distintas plataformas. Sí, claro. Sí, yo la he visitado y consumo mucho, sobre todo el tema de la noticia, que me gusta mucho un noticiero de muy buena calidad. Y así que, bueno, te felicito por esa iniciativa y ojalá que, bueno, como todo lo que tocas también, porque tienes una carrera también en el periodismo bastante amplia y que sea un éxito también esta. ¿Desde cuándo estás como vicepresidente? ¿Desde cuándo? Pues va a hacer 2 años en octubre que estoy en este proyecto y la verdad es que me atrajo desde el principio porque creo que el streaming, bueno, y por eso estamos aquí hablando tú y yo, sí. El streaming no es que sea el futuro, es ya el presente, ¿no? Yo creo que la televisión por cable, la televisión satélite, igual que otras muchas plataformas como los periódicos de papel, antes de hablar del Diario de las Américas, pues por ejemplo yo entro ya cuando el papel está en decadencia, ¿no? Realmente no sé qué papel residual pueda tener el papel, valga la redundancia, pero va a haber un día, como ya ha pasado con muchos grandes diarios, que ya no se van a vender en el punto de venta, sino que la gente lo va a consumir de manera digital. Y creo que con la televisión ha pasado algo parecido. Al final la gente nos consume a la hora que quiere, en el formato que quiere y cuando quiere. Entonces, bueno, pues por eso la facilidad de podernos ver en un teléfono, en la computadora, en la televisión, conectar el celular con la televisión, un poco a la carta, ¿no? Yo creo que ya lo de estar sentado en la silla esperando el noticiero de las 6, por ejemplo, se ha acabado, ¿no? Ya la información es a tiempo real, tenemos que estar dando información continuamente. Y este programa se puede ver en vivo, como por el streaming, pero seguro que hay mucha gente que lo ve mañana por la mañana o dentro de un rato, o lo ve cuando tiene tiempo. Así que ese es el futuro de cómo se está viendo. Porque la televisión no ha muerto, simplemente se ha transformado y se ve de otra manera, ¿no? Se ha transformado o van a tener que transformarla un poquito más para seguir llegando. Yo siempre digo que no es un problema de plataforma, es un problema de contenido y de forma también, porque lo que tienen es que adaptarse. Yo creo que muchos canales no se han adaptado, hay algunos que todavía viven y que viven muy bien, pero es complicado el tema. Y vamos a seguir viviendo, es la realidad que nos toca y es muy difícil. Siempre está la pregunta de si va a morir, no va a morir. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando el cine llegó, muchas personas, recuerdo que viendo una de las historias de Hollywood, de cuando se creó Hollywood, una de las actrices de la época dice que viajando de Las Vegas hacia Los Ángeles, ve unas cosas encima de los techos de las casas, eran las antenas de la época, y entonces ella le pregunta al productor que estaba al lado de ella, le dice, ¿y eso qué cosa es? Dice, esos son las nuevas televisoras, sí, la gente tiene televisores en la casa. ¿Y qué ven ahí? Dice, todo, película. Dice, película. Se nos acabó el negocio de cine. Y eso fue en 1940. Yo no sé, y tú, mira, no se murió nunca el cine, al contrario, ¿no? Y con las redes sociales también ha habido un momento en que parece que todo el mundo podía ser periodista, que las redes sociales iban a sustituir a los medios, y yo creo que, por ejemplo, el tema de Charlie Kirk, que estabas tú comentando antes, es un buen ejemplo de lo necesarios que somos los medios y los periodistas, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, yo comentaba el otro día que ese plano corto tan violento del disparo atravesando el cuello, que los medios serios no lo dimos, porque sabemos curar la información. Correcto. Y sabemos contar una noticia sin necesidad del morbo y de hacer una película de terror de las cosas. Pero ¿qué pasó? Que muchos usuarios de redes se apresuraron a ponerlo a tiempo real y las redes sociales, las plataformas sociales no hicieron nada para impedirlo, ¿no? O sea, que yo lo que creo es que en la era de la inteligencia artificial, en la era que hay tantas herramientas tecnológicas, no puede salirle gratis a una plataforma de red social o a un usuario irresponsable poner ese tipo de imágenes que al final lo que están fomentando es más violencia, lo están viendo niños, lo están viendo jóvenes. Así que los periodistas creo que somos más necesarios que nunca. Otra cosa es que transmitamos vía satélite, vía streaming
o que necesitamos una redacción de 40 personas y 40 cámaras, o a lo mejor con un equipo más pequeño somos capaces de contar las cosas, pero periodistas y medios serios siempre van a ser necesarios. Eso es muy importante y que entienda, hay que educar también al público. Eso que están haciendo periodismo hoy, llamémoslo independiente, periodismo improvisado, como tú quieras, porque hoy en día cualquiera que sale en una red social diciendo una noticia, pues está haciendo de cierta forma un tipo de periodismo, pero no sabe, como tampoco, porque se ha discutido, muchas veces nos pudimos haber preguntado, uno que viene de los medios convencionales, bueno, ¿por qué no se sacaban esas imágenes fuertes que muchos noticieros o muchos medios de prensa, lo que tú acabas de decir, ¿no? Se restringía mucho a poner esas imágenes y eso tiene una razón de ser. Cuando tú empiezas a insensibilizar a las personas sobre ciertas crueldades, tú pierdes, valga la redundancia, esa sensibilidad y es muy peligroso. O sea, cuando tú te envuelves en un ambiente de delincuencia y tú ves personas matando a otra persona, llega un momento que tú ver a otra persona matar, pues eso es para ti. Y eso no está bien. Es banalizar la muerte, ¿no? Yo creo que eso es un caso muy parecido al de los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, que hay un videojuego que matas a 40 y que te dan 50 puntos, luego atropellas a un anciano, luego... Y eso es lo que están jugando muchos jóvenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando sale el debate de las armas, yo siempre, porque ha habido un tiroteo de este tipo, ha sido a lo mejor más masivo, siempre se pone el foco en las armas, pero yo el foco siempre lo pongo en la salud mental y en la educación de los jóvenes, que esos jóvenes que se meten en su cuarto, que empiezan a consumir videojuegos de violencia gratuita, y esto, por ejemplo, es un ejemplo, el disparo a Charlie Kirk, totalmente innecesario, pero que corrió como la espuma. A mí me llegó a mi teléfono, por supuesto en Canela News no lo dimos, porque eso es una responsabilidad mía y jamás fomentaría pero bueno, ya se pasó entre amigos y me imagino que entre teenagers, entre adolescentes, eso corrió como la pólvora y me parece un error y creo que la muerte, respetar la vida de las personas es muy importante y de hecho en el mismo debate de Charlie Kirk que haya gente que haya dicho, bueno, me alegro, me da igual que maten a un tipo porque no piensa como yo, eso es un síntoma de la enfermedad que tiene esta sociedad, ¿no? Porque si alguien fuera capaz de ver que Charlie Kirk es un ser humano, es un padre, es una persona con sentimientos, que puedes estar de acuerdo con él o no, pero justificar la muerte de alguien me parece tremendo. Ya pasó con el crimen, el asesinato del presidente de la aseguradora, no sé si te acuerdas, que un joven que estaba en desacuerdo con las aseguradoras, en este caso, pues le pega 2 tiros y mata a un padre de familia que a lo mejor es un inmoral, yo no voy a... Correcto, sí. Pero esa no es la forma. Y ese asesino, o ese presunto asesino, porque todavía no ha sido condenado, ese sospechoso del crimen, pues tenía una legión de seguidores y de seguidoras en las redes sociales y mucha gente lo hizo como un héroe, ¿no? Entonces sí que me parece lamentable lo que está pasando y por eso tenemos una responsabilidad tú y yo de contar bien las cosas y de hacer un buen trabajo y hacer un buen periodismo y contar las cosas y para eso somos los periodistas no, o las personas que estamos en comunicación, yo siempre digo que no es una gran carrera que necesita unos conocimientos técnicos profundísimos como un cirujano, un médico o un piloto de avión que hablabas tú también antes, pues hay unos conocimientos técnicos que el periodista no necesita unas cosas muy básicas, es un oficio, pero necesitamos una responsabilidad y unos valores éticos muy fuertes y no tenemos que incumplir ese código nuestro que es como el de los médicos. Los médicos y los abogados tienen un código deontológico, los periodistas lo tenemos y uno de esos ejemplos podría ser no poner un primer plano de un disparo en el cuello de una persona cuando es totalmente innecesario y se puede contar esa noticia sin necesidad de buscar el morbo y buscar el sensacionalismo, ¿no? Así mismo. Así que bueno, estamos viviendo una etapa muy interesante con respecto al periodismo también, porque es como se ha puesto de moda mucho lo que le llaman el periodismo de opinión. Son personas que ya no es ese periodismo de indagar sobre una verdad, ir a donde está, esto mismo que estamos haciendo tú y yo ahora mismo aquí, que más que una entrevista es una conversación, ¿no? El sinónimo del podcast que se ha convertido en vamos a dialogar. Pero además hay uno que es más cerrado todavía, que es el de una persona que da su opinión, es un periodismo de opinión. Yo me voy a parar y te voy a decir lo que pienso al respecto. Y ojo, que esas personas empiezan a tener muchos seguidores. Y yo me he encontrado con una cantidad de
estos personajes creados, sin carrera periodística ninguna, sin ninguna responsabilidad sobre la verdad, que dicen una cantidad, una sarta de disparates uno detrás del otro. A mí a veces me da risa porque yo, de la parte del humor, yo veo esas cosas, pero al mismo tiempo me preocupa. Porque luego cuando empiezo a leer los comentarios, veo que hay muchas personas que están creyendo lo que esa persona está hablando. Y no claro. Basta hoy con la inteligencia artificial de buscar si es cierto o no lo que esa persona está diciendo, pero nadie lo hace el trabajo. Entonces te estás consumiendo lo que esa persona te está diciendo y con eso te vas a dormir. Yo lo decía antes, bueno, los periodistas no es una carrera tan importante como otra que necesita tantos años, pero hay unas reglas y en la carrera de periodismo estudiamos los géneros periodísticos. Entonces ahí se nos enseñaba que la información es información y cuando tú haces información tienes que tener un balance, tener dos opiniones, buscar los datos. Cuando haces un reportaje puedes buscar los testimonios que han a lo mejor visto como testigo directo el suceso. Y cuando es opinión, tú estás obligado a poner, en los periódicos poníamos opinión, o aquí se puede poner un cartel de opinión, o podemos anunciar. Hoy vamos a hablar con Manuel Aguilera o con Toni Benítez, van a opinar de este asunto. Correcto. El problema es cuando se mezcla, cuando no hay ese conocimiento o a sabiendas. Hay gente que a sabiendas mezcla, ¿no? Entonces te cuenta información, te cuela la opinión por debajo de la mesa y entonces ya la audiencia está completamente confundida. Entonces, eso yo creo que es lo que está pasando ahora. Como mucha gente que no es periodista ni siquiera tiene una formación o no ha querido formarse, pues está pasando eso, que están mezclando y al final, no sé si es antes el huevo o la gallina, parece ser que hay que posicionarse o hay que ser muy conservador o muy de izquierdas. Entonces, el opinador te da lo que tú quieres escuchar. Ahora, quería llegar a ese tema, que ya que me lo has tocado por acá, porque a mí me interesa mucho y creo que a nuestra audiencia le interesa muchísimo, Manuel, que es el tema de la manipulación o la parcialidad extrema en los medios de comunicación. Yo lo que más me molesta de todo es que ninguno se lanza al diálogo. O sea, uno ve en las redes sociales un comentario de cualquiera de las grandes cadenas del mundo. Estoy hablando lo mismo CNN, ABC, Fox, estoy hablando Univision, estoy hablando la BBC de Londres, y tú ves la noticia, inmediatamente te lanzas en las redes sociales a ver, ahí hay 800, 900 comentarios y casi una buena cantidad, para no decir mayoría o minoría, pero una buena cantidad están criticando al mismo medio, ¿no? Diciendo, ustedes son parciales, ustedes están parcializados, ustedes ya no son una cadena de noticias, ustedes son promotores no sé, de un partido o de otro partido, no, son agentes de propaganda. Y yo veo que la reacción, uno se pregunta, ellos se preguntan, ¿leerá la BBC los comentarios, los cientos de comentarios? Y si los leen, es la otra pregunta que uno se hace. ¿Para quién está trabajando la BBC entonces? Estoy poniendo la BBC ahora, pero no debería enseñarme en ellos, pero un ejemplo, ¿no? Que me ha pasado. Y no leen ellos, y yo le quiero decir a los amigos que sí lo leen, los ignoran porque no quieren llegar a ese debate de decir por qué tenemos esta parcialización sobre un tema o el otro. Pero tú que has estado navegando durante tanto tiempo en los medios, incluso con posiciones de dirección, ¿no? Como fue en el caso del Diario de las Américas. ¿Qué me puedes decir tú que hay detrás de todo esto? ¿Son teorías de conspiración o verdaderamente existen esos entes que parcializan los medios de comunicación de un lado para el otro? Vamos a ver, siempre en la historia del periodismo todos los medios han tenido una línea editorial y correcto. Eso es legítimo. Eso es legítimo. Bueno, tú sabes que, pues que a lo mejor tú has citado a la BBC, pues es lógico que la BBC sea respetuosa con la monarquía británica, por ejemplo. Que en su línea editorial sea respetuoso. No debería ser parcial en el tema político, ¿no? Porque lo que digo, o sea, una cosa es que tú tengas una inspiración, una línea editorial, que en tus editoriales promuevas unos valores, y otra cosa es que tú juzgues de manera diferente el mismo hecho si lo hace una persona conservadora o una persona de izquierdas. Quiero decir que si el primer ministro británico roba, será denunciable, sea conservador o sea laborista, sea del Partido Conservador, igualmente denunciable. Lo que pasa es que para estos medios, cuando roba el que no es de su cuerda, le machacan, pero cuando roba el que es de la suya, por poner ejemplo, le defienden. Y entonces eso, como decía lo de antes, eso es lo que confunde a la gente. O sea, se ha cambiado
se ha pasado de una línea editorial y de un respeto y un balance de los distintos géneros, como decía antes. Yo puedo tener una línea editorial, pero cuando informo, informo. Y si un señor ha robado 1.000 millones de dólares, pues lo tendré que decir, sea conservador, progresista, de centro o con lo que usted quiera saber. Pero eso se ha perdido. O sea, cuando yo estudié periodismo, eso era lo positivo. La polarización a que ha llevado, que cada uno dice lo que quiere escuchar su audiencia y la audiencia no quiere. Tampoco las audiencias. O sea, hay una corresponsabilidad. El público que nos ve solo quiere escuchar lo que piensan los suyos y están un poco en eso, ¿no? Cuando roba el suyo, prefiere mirar para otro lado y cuando roba el enemigo hay que señalarlo. Entonces, es un mal que lo tienen los medios, pero lo tiene la audiencia. La audiencia solo quiere escuchar lo que quiere escuchar. Entonces, ¿qué hacemos? Yo digo siempre ahora que lo revolucionario, lo increíble, sería que saliera algún periodista y dijera, quiero ser independiente, quiero investigar a los dos lados, quiero controlar al poder, me da igual que esté Biden, que esté Trump, pero eso no existe. O sea, no existe. Yo he criticado mucho a Biden y cuando me parece algo mal de Trump también lo critico. O sea, yo creo que el periodista está para controlar al poder. O sea, es el cuarto poder, es el fiscalizador de lo que están haciendo los políticos. Y esa es nuestra labor. Nuestra labor no es ser político, otra confusión. Claro. Cuando veo gente que es activista político, que dice yo soy analista demócrata y periodista, o analista republicano y periodista, eso no existe. No se puede ser a la vez republicano, analista republicano y periodista o analista demócrata y periodista. Si eres analista, sal debatiendo, da opinión, cuando pongan el debate, sal ahí hablando, pero déjanos a los periodistas que hagamos nuestro trabajo. Entonces, otro foco de confusión muy grande, ¿no? Claro. También eso que tú acabas de decir, que el periodismo siempre fue considerado como el cuarto poder, como tal. Siempre decían que eran los medios, pero bueno, los medios desde el punto de vista de información, ¿no? Obviamente, y el departamento de noticias era el que tenía los medios. Yo, que he trabajado en televisión durante 30 años que llevo aquí en los Estados Unidos, he tenido muchos amigos dentro del departamento de noticias, incluso directores de departamento de noticias, y entonces hubo una ocasión que me dice una cosa que yo creo que se lo creía de verdad, ¿no? Él me decía, Tony, lo que nosotros, se hablaba en plural, ¿no? Pero él decía, lo que nosotros no publiquemos no pasó. Entonces, también me comentaba y me decía, yo tengo el poder de cambiar una nación. O sea, la opinión, porque si tienes el poder de manipular a las personas desde el punto de vista político, ¿ok? La mente de las personas la puedes manipular, tú te sientes con ese poder absoluto de decir, yo puedo cambiar la historia de los Estados Unidos, decir qué presidente que yo quiero que salga, a cuál no, a cuál le voy a hacer una guerra y a cuál no. Y tengo una influencia y una fuerza tan grande sobre la población que yo las controlo. Qué interesante lo que me has dicho, con lo que has dicho de lo que no publicamos no existe, porque yo tuve un jefe cuando trabajaba en España, en Antena 3, tuve un director de noticias que cuando la política no beneficiaba al partido del gobierno decía, ay, es que la política me aburre, hoy no vamos a dar política. O sea, es una buena excusa, porque lo que no se da no existe. Entonces, la manera de no meterse en jardines, la manera de no peligrar, de no tener un problema con el poder era no dar poder. No, ese día no había política, y vamos a hablar de que los jóvenes no encuentran trabajo, de que las amas de casa, cómo se entretienen. Ese día no había política porque a él la política le podría traer problemas, entonces utilizaban la misma frase que has comentado de lo que no se emite no existe y bueno, en este caso era, pues no interesa la política. Entonces nuestro poder está desde ahí, desde dónde ponemos el foco hasta dónde de hecho es muy injusto. Por ejemplo, en el tema de Cuba, pues el tema de Cuba pues es un tema que a lo mejor habrá que sacar todos los días porque hay una dictadura y no deberíamos bajar la guardia, pero los medios también, y yo ahí no quiero ahí hacerme el exquisito porque somos todos corresponsables. O sea, de repente hoy abres con Cuba, pero mañana pasa lo de Maduro, entonces te vas a abrir con Venezuela y el día siguiente Israel, hay un nuevo bombardeo, entonces sacarlo de Israel y estamos a lo último y muchas veces hay noticias muy importantes que le dejamos de poner el foco y dejamos de poner la presión, porque el cuarto poder funciona y cuando se presiona, funciona y no les da igual. A los dictadores ni siquiera les da igual estar saliendo todos los días en la prensa internacional. A Fidel le molestaba, a Raúl le molestaba y a Díaz-Canel le molesta. Así que si todos los días hubieran una portada y todos los noticieros de Estados Unidos abrieran con Cuba, seguramente Díaz-Canel dormiría mucho peor de lo que duerme ahora. Igual que ahora está durmiendo muy mal Maduro,
porque sabe que está en el foco público y sabe que todo el mundo está informando sobre lo mal que lo tiene en este momento con toda esa presión que le está metiendo Estados Unidos, con los buques, etcétera. Oye, no por gusto las dictaduras inmediatamente lo que atacan es precisamente los medios de comunicación. Dice, ahí tengo yo el bien o el mal, ¿no? Que me hagan. Y la otra cosa que esto es histórico, porque me estaba recordando un personaje que seguro que tú conoces, que es Randall Hearst, aquel magnate de la prensa aquí en los Estados Unidos, que se dice, y que probablemente sí, que fue la persona que provocó la entrada de los norteamericanos en la guerra hispanoamericana con Cuba. La guerra de Cuba, sí. Esa guerra fue una guerra ganada por la prensa, ¿no? Ganada por la prensa. Porque entonces los periódicos eran lo que mandaba, ¿no? Decía que al final cambian las plataformas. Hoy no son los periódicos, pero tú puedes tirar un gobierno con una buena campaña, a lo mejor en redes sociales, combinada con estas historias ahora de las narrativas, ¿no? Que uno puede ver un hecho de distintas maneras, ¿no? Antes no se contemplaba, pero ahora es decir, bueno, es que mi narrativa es que hay la posverdad, las narrativas, todo el mundo puede contar lo que quiera de una misma verdad y ahí te puedes cargar puedes cambiar la percepción de la gente manipulando. Así que en eso no ha cambiado mucho el periodismo y al final los problemas son los mismos. Ahora que dicen los bulos, hay bulos, siempre ha habido bulos, ¿no? Lo que pasa es que ahora los bulos corren a lo mejor más rápido y tienen las redes sociales como altavoz, pero bulos siempre ha habido. Y en la guerra de Cuba, como comentas, creo que hubo muchos bulos también. Así que, bueno, hay bulos hasta de la conquista española, ¿no? O sea, es una historia, la leyenda negra española es una historia basada en bulos. O sea, que cuando ahora sale mucha gente y parece que es que los bulos han nacido en el año 2023. No. Los bulos existen desde que Gutenberg inventó la imprenta, o incluso antes, ¿no? Cuando estaban clavando en piedra, ¿no? Cuando seguramente ya había bulos. Sí, ¿no? Y que se convierte en un negocio, ¿no? De alguna forma, porque incluso hasta la cosa de manipular la bolsa de valores, la noticia que te llega de un lado. Ahora estamos hablando aquí de lo de Napoleón. Yo me acuerdo, creo que se decía que una teoría de los famosos Rothschild, que tenían en la batalla de Waterloo una persona informándole de cómo iba la batalla, porque inmediatamente que lo que pasara tenía que llevar la información primero a Inglaterra antes que se conociera, se popularizara, porque una vez que llega ahí, dan la noticia y sabían cómo apostar en la bolsa o cómo no, porque tú dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Ganamos o perdimos? Si la información yo la tengo, es poder. Yo puedo saber a qué bando le voy yo a apostar. O sea, tener la información de antemano es un poder tremendo, ¿no? Efectivamente, sí. Así que, bueno, siempre va a haber esa controversia, siempre va a haber ese tira y afloja entre poder y prensa, con los ciudadanos en medio, porque al final lo que quiere el poderoso es que el pueblo no se entere de las cosas que hace, y creo que nuestra responsabilidad es contarle a la audiencia, al pueblo, en este caso, todas las cosas que está haciendo el poder. También las buenas, que también hacen cosas buenas los políticos, ¿no? Ahora, quiero hacer una pregunta directa también con respecto a ver, es la percepción que tengo, tal vez una percepción por mi forma de pensar, ¿no? Pero uno dice, bueno, es que la parcialidad está en ambos lados, ¿no? Del espectro político, en este caso. Pero yo noto que, por ejemplo, en los Estados Unidos, si hacemos una recolecta de los 10 o los 6 o los 7 medios más importantes de los Estados Unidos, y no sé, agarramos a NBC, CBS, Fox, CNN, vamos a encontrarnos, MSNBC, no sé, que apartando a Fox News en este caso, todos los demás incluyendo los dos medios más grandes de comunicación hispana de los Estados Unidos, que son Univision y Telemundo. Yo noto que la tendencia es a irse hacia la izquierda. Eso es una percepción mía. Hay un termómetro que te dice, oye, sí, es cierto, no, lo que me estás diciendo. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que, de hecho, Fox News nace porque una persona brillante se da cuenta de que hay muchos medios de izquierda, pero que la comunidad, si Estados Unidos está dividida al 50% entre conservadores y progresistas, para progresistas había 40 medios y para conservadores ninguno. Entonces, la persona que propició la creación de Fox fue un visionario, y por eso Fox News ha funcionado, porque había un segmento de población muy grande que necesitaba un medio conservador, ¿no? Entonces ahí... Pero sí es verdad que hay un gran desequilibrio entre los medios de izquierda sobre los de derecha. En el tema hispano es que los dos, Univision y Telemundo, tienen calcada, es la misma línea editorial, hacen lo mismo. Tú cambias a Univision o a Telemundo y no sabes qué estás viendo porque son exactamente lo mismo.
Y a mí, sin entrar en la valoración ética, yo siempre pienso, digo, si yo voy a poner un restaurante y me marcho a la calle y veo que hay uno de carne, uno de pescado y una pizzería, pues a lo mejor pongo un japonés, ¿no? Yo diría, bueno, ¿qué es lo que falta? Sí, señor. Pero no, aquí hay una pizzería, otra pizzería, otra pizzería, y cuando llega el siguiente, monta otra pizzería. Sí. En los medios hispanos me parece que hay lo mismo, ¿no? Sí. Son restaurantes que sirven el mismo tipo de comida. Por eso, bueno, desde la humildad, yo intento, por ejemplo, en Canela News, me gustaría llegar al nivel de medios que tienen ellos, pero intento simplemente no hacer un medio conservador, sino simplemente hacer un medio equilibrado. Es decir, porque ellos no son equilibrados, no lo son. ¿No? Y hablas con la gente de Nuevisión y Telemundo y te lo reconocen en privado, que hay una estereotipación del hispano en la que ellos han llegado a una conclusión, no sé por qué, que el hispano va a tener más querencia hacia los demócratas que hacia los republicanos. Claro. Quizás ahora sea el momento en que los hispanos puedan sentir a lo mejor una persecución, entre comillas, por las políticas de Trump. Pero, por ejemplo, Ronald Reagan era el mayor. Nunca ha habido un presidente que haya apoyado y querido más a los hispanos que Ronald Reagan, por ejemplo, y era republicano. Sí, sí. No he visto ningún presidente demócrata que quisiera tanto a los hispanos como Ronald Reagan. Entonces, yo creo que son estereotipos, realmente, porque sí, además la mayoría de los hispanos que hay en este país son por motivos políticos. Los cubanos porque están aquí, los venezolanos porque están aquí, los nicaragüenses porque están aquí, porque la izquierda maravillosa, por lo bien que se vive en sus países con la izquierda. O sea, que no tiene mucho sentido irte a otro país y promover ideas que al final puedan llevar a regímenes como los de los que estás huyendo. Así que claro, hay una serie de mantras o de estereotipos que tampoco entiendo, ¿no? Yo creo que igualmente los hispanos son conservadores, son religiosos, tienen una serie de valores que quizás estarían más cercanos al Partido Republicano. Pero bueno, ahí se han hecho una serie de estereotipos y una serie de consignas en los que es verdad, y te doy totalmente la razón, en que hay muchos más medios de izquierdas que de derechas. También creo que la profesión periodística, no sé por qué, y yo desde que estudiaba lo vi, o sea, en mi clase, en mi aula, la mayoría eran de izquierdas. Y en la facultad de periodismo de España, la mayoría, pues no sé, porque se tenía como una profesión claro, como literaria, bohemia, como algo humanista, algo que humanista, no sí, es. Sí. Y entonces ser de izquierdas era cool, ¿no? Era claro, como, bueno. Entonces yo creo que eso es un tema a nivel mundial. Hay más periodistas de izquierdas que de derechas y hay muchos más medios de izquierdas que de derechas. Total, sí. Es probable que la audiencia también tenga parte de culpa. Aquí voy a tocar un tema también a los que nos están viendo, que nosotros, y me incluyo también como audiencia, tengamos un poco de culpa. Y lo digo por una experiencia personal. Mi suegro me llama no hace mucho para decirme que le cambie la pantalla de la computadora, porque cada vez que él abre la computadora, él ni la tocó, en la computadora vino, él abrió su internet y ahí la tiene siempre, y después navega. Pero la primera, la que está por default, que le dicen, que es la que sale, yo no sé si era AOL o yo no sé cuál era, pero todas las noticias eran muy progresistas. Y entonces él me decía, cámbiame esto, porque me vuelve loco ver las primeras noticias que yo veo ahí que sean tan negativas con respecto a todo, en este caso los conservadores, ¿no? Y entonces me doy cuenta de que verdaderamente uno quiere escuchar algo, y no sé si ahora aquí estoy llevando a la meditación de por qué estos medios lo hacen, de hacer un estudio y decir, nuestra gran audiencia, ¿qué quiere escuchar? Y eso es lo que le voy a dar. No descarto tampoco el tema de esa manipulación a esa audiencia por otros intereses también, que muchas personas lo saben. Gente que pone dinero detrás de muchos canales que tienen intereses políticos dentro de un lado o del otro. Porque ahora te pregunto y te agrego a esto, toda esta teoría de conspiración que existe alrededor de la famosa figura de George Soros, ¿es teoría de conspiración o el tipo de verdad es una persona que se mete con los medios de comunicación para influenciar? Bueno, yo creo que hay un poco de las dos cosas, ¿no? Yo creo que Soros está probado, ¿no? Tampoco voy a descubrir nada. Ha financiado proyectos dentro y fuera de los Estados Unidos promoviendo un periodismo a la izquierda, y yo lo he visto. Por ejemplo, yo en una época trabajaba en Guatemala y él había propiciado varios medios de izquierda guatemalteco, de estos desestabilizadores contra los empresarios, propagando la izquierda, etcétera. Ahora, cuando se le culpa a Soros, parece que se culpa de todos los males, ¿no? Que pasa algo, una guerra de Israel, eso es culpa de Soros. O la bomba de Hiroshima, eso fue Soros. No, yo creo que sí, que es verdad que Soros con su dinero ha estado financiando proyectos de ese tipo, pero es verdad que yo he estado involucrado en algún proyecto del otro lado y parece ser que a los conservadores les cuesta más
rascarse el bolsillo, ¿no? También es verdad que igual que existe un Soros de izquierdas, podría haber un Soros de derechas que dijera, insisto, como lo que pasó con Fox. Fox en un momento dado, y te lo digo porque yo estuve en un proyecto que nació como para hacer una alternativa republicana, para hacer un Fox News de hispano, pareció, y al final se quedó sin dinero, ¿no? Porque tampoco encontró un nicho de gente que estuviera dispuesta a apostar por ese nicho de gente, que hay mucha, y además sabiendo, como yo decía antes, que ya teníamos 2 pizzerías de la izquierda, ¿no? Ya teníamos a Telemundo y Univisión, pues qué bueno es abrir enfrente un restaurante de pescado y carne que te dé otro menú, pero no ha sido posible. Y yo creo que por ejemplo, en la esfera del Partido Republicano falta gente valiente que hubiera financiado pues un medio más conservador. Totalmente. Bueno, Manuel, te escuché decir una cosa que a mí me gusta mucho porque he conocido también, te digo, y voy a decir de quién se trata, amigos míos, periodistas, ¿no? Aquí que yo conozco, que todavía tienen esa responsabilidad de que te escuché a ti decirlo, que el periodismo era como un sacerdocio, ¿no? Que tú eras periodista 24 horas y que tú respetabas tu profesión de esa forma. Yo tengo un amigo aquí, Ricardo Brown, que es un periodista que yo admiro muchísimo aquí en Miami. Hoy he hablado con él, con Ricardo, que le voy a entrevistar en mi programa que se llama Cuarto Poder Hispano, que los estreno los jueves. Voy a entrevistar periodistas, los periodistas con más reconocidos. Ya he hecho 5, que empiezo este jueves con María Alejandra Requena, y he entrevistado a Escaraza, o a León Krause, o a Luis Carlos Vélez, pero también me he quedado con Ricardo, que la semana que viene le voy a entrevistar. Y Ricardo es una referencia, porque es un periodista con muchos años, con mucha experiencia, y además es un periodista independiente, que no se casa con nadie. Con nadie. Eso me parece muy de alabar, y una persona, no le quiero llamar mayor, pero es una persona ya que tiene años y que se mantenga en su contra viento y marea, aunque le insulten en redes, aunque algún día le digan tal, él sigue siendo honesto y sigue siendo fiel a sus principios. Para mí es uno de los ejemplos que tú dices, esos que practican el sacerdocio del periodismo. Exacto. Te lo digo porque no es lo que se diga en pantalla, es lo que se diga cuando hay un barbecue y estamos conversando y no hay cámara delante ni micrófono. Y Ricardo es una persona que se muestra así en una conversación personal y me lo ha dicho, me dice, Tony, yo lucho por esto, o sea, y totalmente, me dice, yo tengo mis tendencias personales, o sea, me gusta más un presidente que el otro, pero lo mismo, cuando tengo que acudir a poner mi carrera o mi reputación como periodista pongo tú sabes, le doy prioridad a esa ética, ¿no? Periodística, y es muy difícil encontrarlo hoy en día. Por eso viene mi otra pregunta. Ahora, ¿cuál es el consejo que le podemos dar a una audiencia que está tratando de encontrar esa verdad? ¿Qué se puede hacer ante esta invasión de este tipo de periodismo de pacotilla a nivel mundial? ¿Qué puede hacer una audiencia? Lo primero es buscar periodistas como Ricardo Brown, que los hay también. O sea, no hay muchos, ya no quedan muchos, pero tenemos que ir a periodistas que de verdad sean independientes y balanceados. Si eso no es posible, yo lo que recomiendo es ver más de un medio. Y a lo mejor está bien. Yo no digo que... A mí me gusta ver medios que no me gustan. O sea, que es un poco contradictorio. Quiero decir que yo miro todo. Lo has dicho, BBC, El País... Pues no estoy de acuerdo muchas veces, pero los miro. Porque quiero saber qué están diciendo, por qué lo están diciendo y cómo lo están diciendo y en qué se basan. Para construir mi criterio y para dar a lo mejor algo más alternativo y equilibrado. Pero yo le diría a la gente que es sano escuchar al contrario. Y lo que ha pasado con Kirk, yo creo que es algo que deberíamos plantearnos como sociedad, ¿no? Que realmente pareciera lo que te pareciera a Charlie Kirk, es una barbaridad que alguien pueda matar a otra por sus ideas, ¿no? Y me da mucha pena cuando he escuchado a lo mejor hasta universitario diciendo, me da igual, o es que el tipo decía cosas... Aquí no hay peros. Aquí hay un padre de familia, una persona libre que decía lo que pensaba, que era una persona que promovía el debate. Además, no era una persona violenta que hubiera estado pegando puñetazos. No, él quería hablar y quería enfrentar y quería confrontar. Iba a las universidades para confrontar y decirle a un alumno de izquierdas, no, ven aquí y discutamos y a lo mejor llegamos a un término medio, ¿no? Pero cuando alguien dispara a alguien y hay personas que se alegran, uno se da cuenta que la sociedad está enferma, ¿no? Está enferma y si mañana alguien del otro lado disparara a alguien del otro lado, pues esto ya sería un desastre. Entonces yo creo que hace falta mucha pedagogía, mucha educación, como padres, también, no solo como periodistas, como padres,
estar atentos a nuestros hijos, a entrar a su cuarto, hablar con ellos más, ver que miran en el ordenador, ocuparnos de esas cosas, porque luego vemos casos como este que son lamentables, ¿no? Que un chaval se arruine la vida con 22 años o con 21 por cometer esa locura y bueno, esa persona ya no va a ver la luz nunca más, está claro, ¿no? Y, total, bueno, total. Tampoco Charlie Kirk va a volver su hija no le va a volver a ver y es lamentable. Así mismo, pero bueno, aspiramos a otro tipo de sociedad, yo por lo menos, ¿no? No, y lo que tú estabas planteando, aparte, y que iba a los lugares donde salen las ideas, a las universidades, y por otro lado, han matado o ha tratado de matar, yo creo que no, al contrario, ¿no? Porque yo ahora estaba diciendo que esto lo que ha hecho es amplificar un poco la palabra. Potenciar su mensaje, en el mundo, gente que no lo conocían, hoy en día saben quién es Charlie Kirk, pero además de eso, lo que él ponía es una cosa tan legendaria como el mismo, o sea, una de las obras la obra de Platón, que no la escribió porque obviamente no escribía mucho, pero son los diálogos de Platón, donde ponía a filósofos, los más afilados de la época, a debatir con él y debates calientes, ¿ok? Debate mucho más caliente que esto que estamos teniendo nosotros acá y mucho más profundo y más complicado, ¿no? Sí. Y porque de ahí es donde sale la idea y de donde sale el pensamiento y el desarrollo humano. Entonces, cuando tú matas eso, sea la opinión que sea, y él tenía un dicho que, bueno, ahí está el letrero detrás de él, pruébame que estoy equivocado, proof I'm wrong, tú sabes, decía, prueba que yo no estoy en lo cierto, te estoy poniendo un micrófono a ti delante, no te estoy apagando, ¿no? Es verdaderamente un crimen hacia la libertad de expresión, vaya, en su máxima exponencia, ¿no? Lo que ha ocurrido esta semana. Fíjate que allá había precedentes con Turning Point y con organizaciones así. Había precedentes porque montaban su stand en la universidad y hay gente que les tiraba huevos o les rompían el stand o les echaban agua o no les dejaban hablar y empezaban. Eso ha pasado mucho. Hay una radicalidad, una polaridad. En el tema Israel-Palestina, lo mismo. O sea, la universidad que tiene que ser un lugar de encuentro, de intercambio de ideas, de leer, de cultura, de desarrollar, de llegar a conclusiones, de cambiar de opinión si es necesario, se ha convertido en un espacio de intolerancia y de radicalidad, ¿no? Y creo que nos estamos equivocando totalmente si pensemos que eso es la universidad, ¿no? Yo tenía otro concepto completamente distinto y creo que es el correcto, ¿no? Que la universidad se va a aprender, se va a escuchar al otro, se va a intercambiar ideas, a leer 2 libros, como decía antes, 2 periódicos, pues 2 libros, voy a leer el que está a favor y el que está en contra y de ahí voy a hacer un trabajo y voy a sacar mis propias conclusiones, pero desgraciadamente parece que esto ha pasado de moda. Y estimular el espíritu crítico, que es lo que se mata con esto, ¿no? Bueno, quiero hacerte una pregunta para terminar y dejárselo también a la audiencia. Tú que has navegado en el mundo del periodismo, quiero saber cuando tú te levantas, vaya, para dejarle algo también a la persona que lo tomen quizás como consejo, y yo también. Cuando te levantas en la mañana y abras la computadora, dime cuáles son, además de Canela TV, dime cuáles son los 5 medios que tú consumes. Así, decir, voy a este. Mira, a lo mejor no va a gustar mucho porque, claro, yo también estoy pensando en mi trabajo, pero miro el New York Times siempre. Okay. Porque el New York Times, independientemente de la línea que te marca la información del mundo, lo que está en el New York Times, como decías tú antes, lo que no está no existe y lo que está existe. Y lo que está en el New York Times existe. Entonces yo creo que el New York Times te da una buena guía por dónde va. Okay. En hispano, así panamericano, pues me gusta Infobae. Infobae tiene información bastante buena, Estados Unidos, internacional, del conflicto de Oriente Medio y de América Latina, por ejemplo. Ya tirando un poco más a mi país, me gusta El Mundo, yo trabajé en El Mundo, diversos puestos, fui director del Mundo para América, me parece un medio que está bien. También le he hecho algún vistacillo al país y bueno, yo creo que he citado 4 por citar, pero bueno, yo creo que yo lo que recomiendo es mirar más de uno, ¿no? Y claro. De mi país era eso, ¿no? Yo trabajaba en El Mundo y estábamos enfrente del país, pero yo miraba el país también, y lo sigo mirando, porque aunque es un periódico de izquierda, es un periódico socialista, pues bueno, me gusta saber qué llevan y saber en qué critican al otro lado, ¿no? Yo creo que eso que la gente no tenga miedo, que por leer un medio de izquierda no se va a hacer de izquierdas, al revés, ¿no? A lo mejor te fortalece más en tus opiniones y en tus criterios, pero está bien saber un poquito de todo lo que se está publicando. Tú sabes que yo voy a tirar acá una porque
la descubrí quizás hace 2 años, creo que casi la descubrí cuando estaban haciendo y ha crecido a una velocidad tremenda. Es una plataforma, no es un periódico, ¿no? Que es Negocio TV, también de tu país. También, sí, está muy bien. Por ejemplo, Negocios TV es un buen ejemplo sí. de streaming y con pocos medios, cómo se puede hacer un producto bastante respetable, ¿no? Así que bueno, es un buen ejemplo. Ahora que las televisiones ya no hace falta tener una pantalla gigante ni tener a 400 reporteros, ahora con equipos pequeños, más efectivos y con una mesita y un micrófono se puede hacer un trabajo excelente. Así que bueno, yo creo que es más la voluntad. Y con periodistas que no están comprometidos con nada, sino con la verdad, que es lo que me gusta, ¿no? Sí, estos están comprometidos con el mercado, que con el mercado tienen que irle a la verdad, porque si no... Más vale tener 5 periodistas serios y profesionales que 500 que estén manipulados. Así mismo. Bueno, Manuel Aguilera, muchísimas gracias, de verdad. Ojalá que no sea la última vez que nos vemos por acá. Gracias a vosotros. Invitar a nuestros amigos a visitar esta plataforma que tiene una estética y una ética, ambas cosas espectacular, que es Canela TV. Me gusta y sobre todo el noticiero, que antes de venir al programa abrí, estuve consumiendo y tiene una calidad tremenda, muy buena información y muy actualizado. Así que felicidades por el trabajo. Gracias. A las 6 de la tarde estamos en YouTube, ya que no competimos en la hora, en nuestro canal Canela-News. Y el jueves a las 7 les invito al estreno de mi programa Cuarto Poder Hispano, en el que arrancamos con la periodista María Alejandra Requena, que es la misma que presenta nuestro noticiero. He querido empezar con ella porque tiene una historia personal muy fuerte de cómo dejó Venezuela y luego sus avatares personales. Llegó a ser presentadora principal en CNN, pero bueno, tiene una historia periodística muy interesante, ¿no? Y personal también. Porque la vida, como decía, esto es un sacerdocio y muchas veces la vida se nos mezcla con la profesión. Bueno, pues ahí está la invitación. Canela/News, eso es en YouTube. Sí, el _news. Bueno, pues ahí está la invitación.